Porque cuando nosotros aplicamos una crema, una loción o un ungüento, un gel sobre la piel, buscamos que el agente activo, el principio activo, pueda atravesar esta capa para poder llegar a capas más profundas, como la dermis. Porque la dermis es quizás el sustrato o el objetivo de la mayoría de nuestros tratamientos. Cuando hablamos de mejoramiento de la calidad de la piel, de atenuación de líneas de expresión, de tratamientos antiflacidez o tratamientos tensores, cuando hablamos de tratamientos incluso despigmentantes, nuestro objetivo, nuestro blanco, en la mayoría de casos es la dermis. Y cuando hablamos de dermis, hablamos de la capa media de la piel. Esta capa media de la piel, a diferencia de la epidermis, es vascularizada, porque la epidermis no lo es. No tiene vasos sanguíneos que la recorren, y eso lo sabemos todo. La nutrición de estas células es por difusión. El oxígeno y los nutrientes llegan por difusión a la epidermis. La dermis sí es vascularizada, y es muy vascularizada. En la dermis se encuentran los anexos cutáneos, llámense folículos pilosos, glándulas sebáceas o glándulas sudoríparas. En la dermis encontramos diferentes tipos de células, más variables que las de la epidermis. Por ejemplo, aquí está el famoso fibroblasto, que quizás es la célula más importante de la piel. ¿Por qué es la célula más importante de la piel? Porque el fibroblasto produce quizás la proteína más importante de la piel, que es el colágeno. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. Se encuentra colágeno en casi todos los tejidos conectivos, incluido hueso y cartílago. Pero en la piel el colágeno es de dos tipos, colágeno tipo 1 y tipo 3, y el fibroblasto produce esos colágenos. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de rejuvenecimiento, hablamos de tratamientos que en muchos casos, o en la mayoría de casos, van a actuar sobre el fibroblasto o sobre la producción de colágeno. ¿Sí? Y cuando hablamos de cualquier tratamiento que se pueda aplicar sobre la piel, buscamos que los principios activos puedan llegar a la dermis para también hacer eso, estimular la formación de colágeno, de elastina o quizás de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un glicosaminglicano, una molécula que tiene la capacidad de atraer agua. Esa es quizás su principal acción. Y esta molécula la producen todas las células, pero el fibroblasto también la produce, y en gran cantidad. Además, el fibroblasto también produce elastina, que también es una proteína abundante en la dermis. Bueno, entonces la dermis podemos decir que es el blanco de la mayoría de nuestros tratamientos. Llegar aquí desde afuera es difícil. La mayoría de cremas no cumplen bien esta función. La mayoría de lociones, geles o de mascarillas, incluso ungüentos. Entonces lo que buscamos es que estos principios activos puedan ir acompañados de otras partículas que simulen la estructura molecular de la membrana de estas células, para que puedan atravesar fácilmente. Las famosas cremas nanosomadas, por ejemplo. Entonces, al poder pasar más fácilmente, puede llegar más fácilmente a la dermis. Por eso es que nosotros aplicamos la mayoría de nuestros tratamientos eficientes, los aplicamos con agujas, porque nos saltamos toda esta brecha. Directamente inyectamos con la aguja el principio activo a la dermis. Y ya no tenemos que estar dejando a ver si pasa o no pasa. ¿Entienden? Muy bien, entonces la dermis es quizás la capa más importante de nuestro trabajo. También la hipodermis es importante en nuestro trabajo, porque cuando trabajamos reducción de grasa localizada, trabajamos en la hipodermis básicamente. Porque la hipodermis es una capa que tiene sobre todo tejido adiposo, células de grasa, que contienen triglicéridos dentro de su citoplasma, y son ellos lo que nosotros buscamos movilizar cuando hacemos un tratamiento reductor, por ejemplo. Muy bien, entonces tenemos las capas de la piel que son muy importantes. Entrando ya más al tema, podemos decir que la farmacología estética es una rama de la farmacología general. ¿Ya? Aquí es donde vamos a llegar a conocer los principios activos, su mecanismo de acción, su farmacocinética, su farmacodinamia. ¿Sí? La mayoría de los principios activos que ustedes van a conocer en medicina estética lo van a conocer cuando hablen del tema específico. Si hablamos de rejuvenecimiento facial, si hablamos de tratamientos tensores, reestructurantes, despigmentantes, es ahí donde conocemos acá la mayoría de nuestros principios activos. ¿Sí? Sin embargo, aquí vamos a hablar de una manera más general. ¿Sí? Es la ciencia que posee una concepción científica, ya que se basa en hechos y metodologías objetivas, científicas. Es razonable porque se busca mediante los diferentes mecanismos de acción del principio activo obtener resultados obviamente positivos, ¿no?
y obviamente dinámica porque se basa siempre en la innovación y el descubrimiento científico. Siempre se está buscando innovar en estética. Quizás es una de las industrias de la medicina o una de las ramas de la medicina que siempre está innovando, siempre está buscando mejores maneras de, en pocas palabras, rejuvenecer, si queremos hablar de eso. ¿Ya? Mediante el estudio de la farmacología estética podemos llegar al mecanismo, o podemos conocer o comprender el mecanismo de los diferentes insumos que vamos a utilizar. Por ejemplo, hablamos de cosmecéuticos, hablamos de nutracéuticos, hablamos de inyectables y hablamos de gases. La mayoría de inyectables quizás ya los han estudiado en sus diferentes capítulos. Nutracéuticos es una rama también. ¿Qué es un nutracéutico? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un nutracéutico? Un nutracéutico. No sé si han escuchado de creo que es un ingeniero industrial que inventó o ha creado un pan, una galleta para combatir la anemia. Ya, ese es un nutracéutico, por ejemplo. Esta galleta está hecha de sangrecita, está hecha de polvo de esta minestra, ¿cómo se llama? Los lunes de la lentejitas, y hay otros insumos más que el médico, que nosotros podemos incluir dentro de la dieta de un paciente con anemia, pero él ha logrado poder concentrar todos esos insumos en una galleta de buen sabor para los niños. Eso es un nutracéutico, por ejemplo. Cuando ustedes hablen de un alimento que tiene impacto positivo, pero un alimento creado en base a la naturaleza, que tenga impacto positivo en la salud de una persona, eso es un nutracéutico. ¿Ya? Estoy hablando de impacto positivo, pero que se origine de la naturaleza. Por ejemplo, un químico como el Ensure es un alimento, podemos decir que es un alimento, pero la mayoría son sustratos químicos que se agregan a una leche supuesta para poder generar un impacto positivo, pero ese no es un nutracéutico, porque no se origina directamente de la naturaleza. ¿Entiendes? ¿No? Entonces esa es la diferencia. Los nutracéuticos también son parte de nuestro bagaje de conocimientos que podemos utilizar para tratar a un paciente, porque hay nutracéuticos que mejoran la calidad de vida de los pacientes, como por ejemplo podemos nosotros recetar un nutracéutico cuando hablamos de reducción de grasa localizada. Muchas veces hemos escuchado sobre esos suplementos que te ayudan a reducir la ansiedad para comer. Hay algunos que están basados sí en frutos naturales y que pueden ser utilizados y que algunas boticas magistrales elaboran y que de alguna manera ayudan a que el paciente, sin que tenga que estar tomando algún químico o algún que por ahí le dijo el entrenador del gimnasio, para que baje de peso, que puede generar efectos secundarios. Podemos darle un suplemento nosotros nutracéutico a nuestros pacientes para que ellos puedan mejorar sus efectos. Buenos días. Impactar mejor en los efectos que nosotros queremos generar en el paciente. Muy bien. Los inyectables, ya ustedes han conocido quizás varios. Hablamos de diferentes inyectables que utilizamos principalmente como mesoterápicos, ¿verdad? Mesoterápicos porque se aplican sobre la capa media de la piel, la dermis. ¿Ya? Y los gases, principalmente cuando hablamos de gases, hablamos quizás del más importante, el que tiene numerosos estudios científicos o ensayos clínicos que avalan su resultado. ¿De qué gas estoy hablando? El ozono es uno, muy bien, pero hay uno más todavía, la carboxiterapia. Tanto el ozono como la carboxiterapia son dos gases que nosotros podemos utilizar en nuestro trabajo. ¿Ya? Y que tienen ensayos clínicos avalados que mejoran, o mejor dicho, que avalan sus resultados positivos sobre diferentes patologías, no solamente estéticas, sobre diferentes patologías crónicas incluso. ¿Ya? Entonces, son dos terapias que ustedes también deben conocer, y si no las conocen todavía deben ahondar más para que las puedan manejar, tanto la carboxi como la ozonoterapia. Muy bien. Tradicionalmente clasificamos a los productos tópicos, aquellos que se utilizan sobre la piel en cosméticos y en medicamentos, ¿verdad? Cosmetológicos. Pues se trató de unir y se unieron ambos y nació el término cosmecéutico. Y es los cosmecéuticos con los que nosotros vamos a trabajar también, porque son el famoso apoyo domiciliario.
Los cosmecéuticos son esa crema, ese gel, esa mascarilla con la que ustedes pueden mandar al paciente a su casa para que siga un tratamiento mientras no lo vemos hasta la siguiente cita. ¿Entienden? Y que va a mejorar obviamente el resultado que nosotros estamos buscando en el paciente. ¿Ya? Y entonces, con tecnología farmacéutica obviamente son productos híbridos tópicos que tienen características tanto cosméticas como farmacéuticas. ¿Estamos de acuerdo? Poseen formulaciones y se formulan, la mayoría de ellos son formulaciones magistrales. Y sería bueno que ustedes, cada uno de ustedes, se apoye en una botica magistral y aprenda también a indicar formulaciones magistrales, dependiendo de lo que estamos tratando. Pacientes con manchas o hiperpigmentaciones, pacientes con envejecimiento cutáneo, deshidratación cutánea. Entonces nosotros podemos indicar desde un simple fotoprotector solar hasta un preparado un poco más complejo, lo cual también pues va a mejorar el resultado, ¿no? Así como que también nuestro bagaje de tratamientos que podemos ofrecer. ¿Estamos de acuerdo? La absorción del principio activo tiene que darse, como le he mencionado, hasta la dermis, porque es la dermis sobre la cual se debe trabajar. Si la dermis mejora, mejora la epidermis. Eso es así. Nosotros no trabajamos sobre la epidermis, trabajamos sobre la dermis. Basta que la dermis mejore, que la dermis esté más hidratada, porque el ácido hialurónico esté más aumentado. Y si aumentamos el ácido hialurónico, retenemos más agua en esa dermis. Y esa dermis va a estar hidratada, lo cual se va a manifestar en la epidermis. Basta que el colágeno esté aumentado en su producción. Esa dermis va a estar más gruesa, más sustentada, más tensa. Entonces la epidermis no se va a notar envejecida. Esas líneas de expresión tenues incluso pueden atenuarse bastante. Muy bien. Entonces los cosméticos se pueden clasificar según el mecanismo de acción. Pueden ser anti-age, hidratantes, reparadores, por su sitio de acción, faciales, corporales, capilares o por la forma galénica en la que se presentan. Pueden ser cremas, emulsiones, serumes, geles, mascarillas, etc. Entonces, por ejemplo, según su forma galénica pueden ser totalmente anhidras como polvos y aceites. Pueden ser hídricas o acuosas como lociones y geles, o emulsiones y dispersiones como cremas y sueros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el criterio de elección? Según la eficacia de la preparación, inicuidad del material o de la materia prima y el comportamiento de este producto sobre la piel del paciente. Y es que esto tiene que ser individualizado. El tema de apoyarse en una botica magistral es que ustedes realicen o indiquen cosmecéuticos personalizados, según la necesidad de cada paciente. Según la necesidad. Ese es un tema mucho más amplio, no es tema en sí de esta exposición, pero es algo que ustedes también deben, en el cual ustedes también pueden entrenarse. ¿Está bien? El principio activo es aquel que va a desarrollar la actividad biológica sobre la piel. Ese es el principio activo. Y el vehículo es aquel que va a transportar este principio activo hasta su sitio donde debe ejercer su acción, es decir, la dermis. Muy bien, y muchas veces es el excipiente o el vehículo el que va a determinar la forma galénica, si es un gel, si es una crema, si es una loción, si es una mascarilla, etc. Muy bien, debemos recordar también que para que un cosmecéutico pueda atravesar la piel, depende muchísimo del principio activo y sobre todo del vehículo. ¿Ya? Y aquí debemos tener claros tres conceptos. La absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es la capacidad de que el principio activo o el cosmecéutico que estemos utilizando en sí se pueda adherir a la epidermis, se puede adherir a la capa córnea, para que después de ese paso pueda atravesar la epidermis y llegar hasta la dermis. Y ese proceso de atravesar se denomina absorción, ya no adsorción. Muy bien, pero también existe otro proceso que se llama resorción o permeación, que es cuando este principio activo puede pasar a la circulación general, ser absorbido por los vasos sanguíneos de la dermis y pasar a la circulación general, lo cual la mayoría de veces también tratamos de evitar, o al menos la industria farmacéutica trata de evitar, porque es ahí donde se generan los efectos secundarios. ¿Me entienden? Entonces eso es lo que también se evita. Muy bien, factores que influyen en la penetración cutánea son diversos. Esos factores, cada uno de ellos son, digamos, diferentes o más complejos de explicar. Las características de violación del principio activo, la naturaleza del mismo principio activo, el coeficiente de bipartición lípido-agua, las modificaciones tanto del estrato córneo como de la epidermis en general,
la influencia de la capa lipídica, el pH mismo, no solamente de la piel, sino del cosmecéutico, las variaciones de temperatura, la influencia del vehículo o del excipiente que se está utilizando, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ¿qué es la penetración cutánea? Con respecto a eso se debe mucho al principio, a la naturaleza del principio activo. El tamaño de la molécula es importante, obviamente. En cuanto más pequeña es la molécula, más fácil de atravesar, ¿verdad? Mientras menor es el peso molecular, más fácil de atravesar las membranas celulares, ¿está bien? Y sobre todo la epidermis. Eso también es válido, obviamente, para la forma de la molécula, porque aquellas moléculas que tienen una forma lineal atraviesan más fácilmente que aquellas que tienen una forma reticular o una estructura reticular. Muy bien, la principal barrera, ya lo hemos dicho, para que el principio activo pueda atravesar la piel y llegue a la dermis es el estrato córneo. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que está conformado principalmente de una proteína. ¿Qué proteína es? Lo habíamos dicho. ¿Qué proteína es la que se encuentra como un cemento? Como un cemento ahí en la capa córnea, que incluso nos rascamos y la podemos ver como una capita blanca, la queratina. ¿Estamos de acuerdo? Que es la evolución de la queratohialina. ¿Ya? La queratohialina que va adquiriéndose desde el estrato lúcido hasta el que llegamos al estrato córneo. ¿Ya? Muy bien. Hay algunas técnicas que se podrían utilizar incluso para mejorar la absorción del principio activo, y esas técnicas nosotros muchas veces las utilizamos. A veces exfoliamos la piel antes. ¿Por qué creen que se exfolia? Porque eso mejora la absorción del principio activo, es decir, del cosmecéutico que vamos a utilizar después. Exfoliar, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de la electroporación? La electroporación es aplicar pequeñas corrientes electromagnéticas sobre la piel para que mejore también la absorción del cosmecéutico hasta la dermis. Buenos días. Eso es la electroporación. ¿Ya? Genera pequeños canales de acuoporinas. ¿Han escuchado hablar de las acuoporinas? Las acuoporinas son proteínas de transporte de agua, básicamente, ¿ya? Pero que pueden ser utilizados por algunos principios activos para poder atravesar la piel y llegar a la dermis. Las acuoporinas, por ejemplo, se encuentran en los riñones. Ahí tenemos las acuoporinas que transportan agua a las nefronas. Pero las acuoporinas hay en varios tejidos, como también en la piel. ¿Ya? Muy bien. También tenemos aquí el uso de nanopartículas. ¿Han escuchado hablar de las cremas nanosomadas? ¿Han escuchado hablar de las cremas nanosomadas? Bueno, la nanotecnología cada vez está mejorando muchísimos campos, no solamente de la medicina, sino de la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Lo que garantiza en la piel es que mejora el transporte del principio activo desde las capas más superficiales, la capa córnea donde es colocada, donde se absorbe el cosmecéutico, hasta la dermis. ¿Por qué? Porque el nanosoma tiene una estructura, o lo que se busca que el nanosoma es que tenga una estructura muy parecida, molecularmente hablando, a la estructura de la membrana de las células de la epidermis, del queratinocito. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principios activos y su mecanismo de acción? Vamos a hablar de algunos, ¿sí? Algunos de ustedes ya conocen estos principios activos, ya los manejan en mesoterapia o ya los han visto ya en algunas clases, los han hecho en algunas prácticas. Vamos a hablar de algunos de ellos y otros nuevos. Cuando hablamos de principios activos, hablamos de principios activos que hidratan, de principios activos anti-age, principios activos tensores, despigmentantes, etcétera, 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 según lo queremos clasificar. ¿Ya? Los principios activos hidratantes, y cuando hablamos del principal principio activo hidratante tenemos que hablar del agua. ¿Está bien? Existen dos tipos de agua en la piel, el agua movilizable y el agua no movilizable. El agua movilizable es aquel que está unido a moléculas de forma débil, tiene una unión débil. Esto permite que esta agua pueda caminar o desplazarse entre las diferentes capas de la piel. ¿Estamos de acuerdo? Y el agua no movilizable es el agua que está fuertemente unida a las moléculas biológicas. Y como lo hemos dicho al inicio,
la molécula que más agua atrae en la piel son los glicosamínglicanos. Y los glicosamínglicanos, uno de ellos lo vamos a ver hoy día, es el ácido hialurónico. ¿Está bien? ¿Por qué atrae tanta agua los glicosamínglicanos o en sí el ácido hialurónico? Porque tiene cargas negativas esta molécula en su superficie, cargas muy negativas. Y ustedes saben que el principal electrolito o el electrolito más abundante del espacio extracelular, ¿cuál es? ¿Cuál? El sodio, perfecto. El sodio, y el sodio tiene carga positiva. Entonces ustedes saben que cargas negativas atraen cargas positivas, y estas cargas negativas van a atraer principalmente al sodio, pero ustedes saben que el sodio no viaja solo, viaja con ¿quién? Con agua. Entonces donde hay sodio hay agua, y es por eso que los glicosamínglicanos atraen agua, porque atraen sodio, ¿ya? Entonces donde hay más glicosamínglicanos, más hidratación hay, ¿ya? Y generalmente los glicosamínglicanos se unen fuertemente al agua, y esa agua es no movible, o agua no movilizable, dicho de otra manera. ¿Está bien? Eso le da el contenido acuoso a nuestra piel. Muy bien, como se dijo anteriormente, la dermis funciona como un reservorio de agua y posee una cinética transepidérmica en dirección interior y exterior. Cuando llega a la superficie el agua se evapora, obviamente, ¿no? Se establece así un flujo constante de agua. Eso con la sudoración, transpiración. Los principios activos antienvejecimiento cutáneo. Dada la diversidad de las modificaciones de la estructura cutánea en todos los niveles, por ejemplo, degeneración de las fibras elásticas, disminución del contenido de la capacidad de retención de agua, el contenido de colágeno, por ejemplo, disminución de la producción de lípidos, etc. Los activos capaces de mejorar o de ralentizar el deterioro cutáneo son de naturaleza muy variada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquellos que son capaces de eliminar el exceso de corneocitos o células córneas en la piel, llámese aquellos que producen queratina, aquellos que son despigmentantes, estimulantes del fibroblasto. Buscamos que la mayoría de nuestros mesoterápicos, aquellos que aplicamos en la piel, trabajen, como ya lo he mencionado al inicio, principalmente sobre una célula, y esta célula es el fibroblasto. Si podemos decir cuál es la célula protagonista o la más importante en la piel, podemos decir que es el fibroblasto, porque es el fibroblasto, esa pequeña fábrica que produce ¿qué? Colágeno, elastina y también ácido hialurónico, como la mayoría de células. Pero él le produce colágeno y elastina en la piel. Si el fibroblasto actúa deficientemente, tenemos menos colágeno, y eso sucede con los años, es el envejecimiento natural, ¿ya? Pero nosotros podemos estimularlo, podemos nutrirlo, podemos potenciarlo, desde el plasma rico en plaquetas que ustedes conocen, mediante los factores de crecimiento, hasta la estimulación con otros principios activos, llámese vitamina C, silicio, lima, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Muy bien, entonces buscamos potenciar el fibroblasto. ¿Hay reafirmantes capaces de mejorar las propiedades mecánicas de la piel? Obviamente que sí, porque al estimular la formación de colágeno, de elastina, estamos dándole sostén a la piel. Hay otros principios activos que tienen actividades tensoras o también relajantes, musculares. Tenemos, por ejemplo, el famoso Botox-Light. Son principios activos. ¿Han escuchado hablar del argilerine? El argilerine es, por ejemplo, un principio activo que también se puede utilizar. Pigmentos, fitoestrógenos, antirradicales y protectores solares. Hay antirradicales libres, ¿no? Los antirradicales libres, la mayoría de ellos son antioxidantes, ¿no? Ese es el nombre con lo que conocemos. ¿Cuál es el antioxidante que podemos utilizar nosotros en la piel? Que es bastante bueno, obviamente. ¿Vitamina C? La vitamina C, ¿verdad? La vitamina C mesoterápica, no se les ocurra aplicar la vitamina C endovenosa a la cara. Porque he visto que hay gente que lo hace, ¿ya? Aplica la vitamina C endovenosa a la cara pensando, vitamina C, o sea, no, eso es endovenosa. Hay vitamina C para mesoterapia, ese es al 20%, ¿está bien? Pero hay un antioxidante más poderoso todavía que la vitamina C y que puede ser utilizado como mesoterápico. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Con esto sí la sacan, está en el vino. ¿Agua? Taninas. Las taninas, no. El resveratrol. El resveratrol. ¿Ya han escuchado hablar del resveratrol?
Es un antioxidante más poderoso incluso que la vitamina C y que ustedes lo pueden encontrar, sí, solamente algunos nada más conocemos sobre su uso y se puede encontrar como un mesoterápico y se puede utilizar como mesoterápico incluso en tratamientos antioxidantes, o sea, en tratamientos bastante buenos para la piel. ¿Ya? Moléculas con efecto tensor y activos incluso proendorfina. ¿Ya? En lo que medicina estética se refiere hoy en día se trata de actuar en base a tratamientos inteligentes. No se trata de enclaustrarnos o enfocarnos en un solo tratamiento. Se trata de variar y complementar y también obviamente combinar. Porque está en la base científica y en el criterio la capacidad de ustedes poder lograr un efecto realmente positivo sobre el paciente. Porque van a ustedes encontrar diversos cursos, capacitaciones donde les van a enseñar protocolos, pero muchos de esos protocolos han sido creados en base solamente a la ciencia. O sea, de lo que ustedes ya conocen, del bagaje que ustedes ya tienen ya incluido en sus mentes, en sus cerebros, pueden ustedes elaborar protocolos según la necesidad del paciente, porque esto tiene que ser individualizado. Entonces, no solamente nos enfoquemos en un tratamiento y hagamos por 6-8 semanas un tratamiento de un solo principio activo al paciente. Variemos, combinemos, porque se puede hacer. Muy bien. Entonces esto quiere decir que la tendencia es utilizar dentro del arsenal estético las diferentes combinaciones con el fin de optimizar el máximo de los resultados. Para que un tratamiento sea inteligente, tiene que hacerse la óptima combinación, no solamente del principio activo, sino también de la aparatología. Pues hay aparatos que funcionan. Tenemos el ultrasonido, tenemos el ultrasonido de alta intensidad, el HIFU, tenemos la carboxiterapia en sí. Pero hay otros aparatos que no tienen fundamento científico, ni siquiera estudios. Esa famosa máscara LED, por ejemplo. Pero bueno, al paciente le gusta, ¿no? Ustedes lo colocan en su publicidad. ¿Cuántos aparatos me ofreces? Hay que tener claro que hay algunos que funcionan y otros que no. Hay algunos que tienen fundamento, base, sustento científico y otros que no. Así de sencillo. ¿Ya? Muy bien. La mesoterapia que nosotros aplicamos para tener resultados y poder lograr una optimización biológica de la piel, obviamente, ¿no? Activos como el Botox Light, el Argireline, activos tensores como el Dimae, por ejemplo, antioxidantes como la vitamina E, C, coenzima Q10, melatonina, ácido alfa-lipoico, los polifenoles, flavonoides, y ahí está el resveratrol y las antocianidas. Todos estos son antioxidantes. De mayor a menor hemos dicho que el resveratrol es quizás el más poderoso. Le sigue la vitamina C. Tenemos también el retinol, la vitamina E, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico. La mayoría de cremas no tiene ácido alfa-lipoico, es difícil, pero sí podemos nosotros incluir un tratamiento que pueda tener ácido alfa-lipoico y que pueda ser inyectado directamente a la vena, junto con la vitamina C. Porque la vitamina C, ustedes saben que se puede hacer como tratamiento endovenoso, ¿verdad? Y la vitamina C así llega directamente a todos los órganos y tejidos. Y dentro de los más de 30 efectos positivos que tiene la vitamina C, nosotros podemos darle más todavía, un plus mayor todavía, con base científica, les estoy diciendo, porque hay estudios realizados por diversas instituciones médicas, ya, que hablan sobre el efecto de la vitamina C en el cáncer, ¿verdad? Eso lo sabemos. Ustedes entran en internet y buscan en diversas revistas médicas y van a encontrar estudios sobre la vitamina C y el cáncer. Hace poco, nada más el año pasado, el Instituto Oncológico de España, que es como el Neoplásicas en Perú, digamos, el ente más importante en cuanto al tratamiento de cáncer, sacó una revisión sobre la vitamina C endovenosa como un tratamiento, no alternativo, sino un tratamiento paralelo al tratamiento quimioterápico. Y no encontró ningún estudio que arrojara que no hubiera un efecto positivo sobre el paciente. O sea, todos tenían un efecto positivo sobre el paciente. Desde la prolongación de la vida en pacientes que tenían cáncer avanzado, hasta incluso pacientes que podían llegar a la cura en cánceres de inicio temprano. ¿Ya?
Pero allí también ustedes pueden encontrar que esta vitamina C puede ser combinada con otros activos, como el ácido alfa-lipoico. ¿Ustedes saben que la vitamina C es hidrosoluble o liposoluble? Hidro o lipo. Hidrosoluble. Las liposolubles es la DEC, ADEK. Esas son las vitaminas liposolubles. El resto son hidrosolubles. ¿Está bien? Entonces la vitamina C es hidrosoluble. Por ser hidrosoluble llega poco a los tejidos que tienen gran contenido de grasa. Por ejemplo, el cerebro y el mismo hígado. El ácido alfa-lipoico es liposoluble y se ha demostrado que la combinación de ambos mejora la vehiculización de la vitamina C. Y una pregunta, ¿y no tiene ninguna contraindicación? Así como la vitamina C no. No. Ah, qué bueno. La contraindicación, ustedes saben que la vitamina C es insuficiencia renal, cálculos renales. Sí. Pero si es lipoico, es aceite, mezclarlo con el otro que es hidrosoluble no los hace como medio incompatibles. Van bien, juntos. Van bien, como una formulación magistral. Pero menos, no necesitan nada que lo... Imagino que sí lo hace, eso ya es tema de la botánica magistral. Ya, pero los venden juntos. Sí, los venden juntos. Ah, Los porque podemos tiene que tener encontrar algo que juntos. los une, Los podemos encontrar Ah, juntos, como ya, un preparado no tengo magistral que de mezclar vitamina yo, C. sino que los compro Sí, juntos. juntos. Así es. Ya. Vitamina C y ácido alfa-lipoico. Muy bien. Estamos un poquito, pero es bueno siempre explicar ese tipo de cosas. Nos enfocamos en eso nada más. Tenemos otros extractos vegetales con actividad antioxidante, no los adanos y diferentes. Por ejemplo, conocemos al ginkgo biloba. El ginkgo biloba lo conocemos porque lo vamos a encontrar en diferentes cosmecéuticos. Incluso lo podemos encontrar como un mesoterápico. Una ampollita de 12 ml, de 3 o de 5. Y la podemos aplicar porque es un buen antioxidante, como también es un buen restaurador del flujo sanguíneo. Entonces es buenísimo también el ginkgo biloba, ¿no? Té verde, la uva, donde encontramos al resveratrol, ¿no? Activos proendorfina, por ejemplo los queratinocitos, los melanocitos y los fibroblastos poseen receptores opiáceos a los que las beta-endorfinas se unen por similitud estructural. A nivel cutáneo, las endorfinas aceleran la regeneración de la piel, ya que estimulan al fibroblasto y la migración de queratinocitos. Hay extractos como por ejemplo los de menta y los de cacao que cuentan con proendorfinas, estimulantes celulares de principios activos denominados como estimulantes celulares, ¿no? Que actúan a nivel de fibroblasto y sobre su capacidad de síntesis. Entonces, esto a mí me pareció muy interesante y estoy ahondando un poquito más en esto. Porque el hecho de entender que el fibroblasto y el queratinocito tienen receptores para endorfinas y que las endorfinas son neurotransmisores con efecto hormonal que son producidas a nivel del sistema nervioso, ¿no? ¿Y en qué casos producimos endorfinas? ¿Cuando estamos estresados? No, ¿verdad? Cuando estamos en estados de tranquilidad, paz, placer, en estados placenteros, ¿no? Entonces, de ahí se deriva, pues, que la persona que está cada vez, o mejor dicho, una persona que emocionalmente estable, estamos hablando de una persona que está emocionalmente estable, obviamente va a tener una mejor calidad de piel, y ahí está el fundamento. Ahí está el fundamento científico, ¿no? Entonces, y incluso en Harvard hace poco se hizo un estudio clínico en base a la velocidad de envejecimiento del ADN. ¿Ustedes saben que el ADN envejece? Y el ADN envejece, ¿saben cómo envejece? Ustedes recuerdan en sus estudios en medicina que el ADN tiene en sus extremos, el cromosoma, una porción que se llama telómeros. Y esos telómeros con cada división se van achicando y los cromosomas cada vez se van acortando más. Entonces el envejecimiento del ADN. Se ha demostrado que este proceso de envejecimiento es más lento en las personas que tienen actitud mental positiva. Y está como en demostración científica. De aquellos que tienen actitud mental negativa, la velocidad es más acelerada. Entonces, todo confluye a que aquellos que tienen una actitud mental positiva envejecen más lentamente. Así de sencillo. O se les ve mejor. ¿Bien? Muy bien. Tenemos los hidrolizados de colágeno y elastina que también pueden ser utilizados. Tenemos nuestros principios activos de colágeno y elastina. Tenemos también nosotros mesoterápicos de colágeno y elastina que podemos inyectar directamente a la piel.
a la dermis, los glicosaminoglicanos como el condroitin sulfato, pero aquí en la cabeza, como lo había mencionado, el ácido hialurónico y atrae agua. Ya lo hemos mencionado, el piruvato de sodio que actúa incluso a nivel de la membrana mitocondrial, es un potente antioxidante, mejorando la respiración celular y la producción de ATP. Los betaglucanos como los extractos de avena, por ejemplo, también. El silicio es importante, claro que sí. El silicio, a mí me gusta hablar mucho del silicio y me gusta tratar a mis pacientes con silicio. Cada vez que yo les realizo un tratamiento mesoterápico, busco siempre meter al silicio ahí. Porque el silicio orgánico, para empezar, es barato. Es muy barato. Una ampollita está a 10 soles, en promedio. Es muy barato. Una ampollita de 5 ml. Pero el resultado que puede dar el silicio como un agente tensor, reestructurante o antioxidante es bastante bueno. Es bastante bueno cuando se aplica bien. Entonces, el silicio es una molécula inorgánica. El silicio es considerado un oligoelemento en el cuerpo, es decir, es una molécula inorgánica de muy bajísima concentración en nuestro organismo, por eso se llama oligoelemento. ¿Ya? Pero que es utilizado por el fibroblasto, por ejemplo, para producir colágeno. Estructuralmente el silicio está metido en el colágeno, en el ácido hialurónico y en el acino. Ya, sin silicio, sin una buena aporte de silicio, no podemos producir buena calidad de colágeno, en pocas palabras. ¿Ya? Además es un antioxidante, neutraliza radicales libres. Y también se ha demostrado que tiene una acción, aunque aquí no aparece, tiene una acción sobre la movilización de grasa, sobre la movilización de triglicéridos a nivel del adipocito. ¿Qué significa eso? Que también puede ser utilizado para tratamientos liporreductores, pero sobre todo aquellos que necesitan reducir grasa pero también reestructurar, porque la piel ya está degenerada. Estoy hablando de la PF. ¿Recuerdan lo que es la PF? Sí. Paniculopatía de hematofibroesclerótica, es decir, lo que llamamos celulitis. ¿Ya? En estos casos el silicio es bueno, porque moviliza grasa y reestructura el colágeno que ahí está degenerado. La centella asiática también es buenísima. ¿Ya? Estimula la síntesis de glicosaminoglicano y incrementa la síntesis de colágeno. Según estudios se ha demostrado que es capaz de estimular la acumulación de matriz extracelular, de la biosíntesis de glicosaminoglicanos en sí, como el ácido hialurónico. Muy bien, eso es un tema.